En este momento, ya siendo las 12 y un poquito más, 12:05. vamos a dar comienzo ya directamente a nuestra meditación, ¿sí? Y hoy vamos a tocar un tema un poco actual, ¿no? Para eso vamos a hacer una oración para pedir la presencia de Dios en nuestro medio a través de su Espíritu Santo y también de sus ángeles. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias porque nos das un momento para poder meditar en tu palabra en las santas obras de tu santo día. Amén. Este sábado. Gracias, Señor. Gracias porque tú aún nos extiendes el tiempo que tenemos para poder hacer paz contigo y prepararnos para esa crisis que pronto vendrá. Amén. Amén. Ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanitos. Estaba pensando, sí, estaba pensando en que estos últimos días hemos tenido un cierto movimiento adventista mundial, al menos lo que llegó acá en español. Ha tenido mayor repercusión en inglés con el caso del pastor Conrad Bay. El sábado pasado nosotros hicimos una meditación sobre eso, que fue sin querer porque fue el sábado antepasado, para ser exacto, que se ha dado un caso, no vamos a hablar puntualmente de lo que ya hablamos, está en el video, a propósito ha tenido buena recepción porque lo han visitado miles de personas y no es común en nuestro canal que tengamos miles de visitas, nos gusta explicar la verdad presente, no monetizamos por eso, porque YouTube nos manda al final de la cola con los videos. Ahora, si tú monetizas, sí, te manda al comienzo, ¿no? De las visitas. Entonces, como no nos interesa monetizar, nos interesa la predicación del Evangelio santo y puro, tenemos cuidado de ser muy estrictos con nuestra forma de interpretar la escatología adventista y al no monetizar, valga la redundancia, este video que hemos rompió un poquito el esquema. Ahora, el tema del pastor Conrad Bain ha despertado otro tema que es el que vamos a presentar ahora. Ese tema se llama los adventistas y los motivos de conciencia. ¿A qué nos referimos nosotros con los motivos de conciencia? Porque lo que ha pasado, brevemente lo resumo, el pastor Conrad Bain, un pastor que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o a la Conferencia General que está en Washington, es un pastor que tenía una trayectoria muy brillante, es un doctor, es un teólogo, pero él ha dado un toque de atención a la Conferencia General señalando los errores que se cometieron en el pasado, especialmente con el tema de lo que ya sabemos de la vacuna, la actitud que tuvo la iglesia, qué va a pasar la próxima pandemia, y cuál debería ser nuestra actitud. Entonces, mucha gente se ha sentido sensibilizada, se ha sentido llamada a la reflexión. Nosotros también. Y ahí es donde nosotros entramos a ver que tenemos algo que el Señor nos ha dado desde nuestro nacimiento y hasta el final de nuestros días, que es nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Para comenzar, vamos a definirla. Busqué en el diccionario y la conciencia tiene dos acepciones, son similares pero son dos y las leo. Y dice así: la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, ¿sí? Es decir, tú tienes conciencia de que has hecho algo bueno o hayas hecho algo malo, más allá de tu formación, de tu cultura, del país que vivas, del idioma que hables, ¿sí? Y de la religión que tengas. No importa. La conciencia
está por encima de todos esos condicionamientos que son temporales. Llamémosle un don, una capacidad que el Señor le dio a todos los seres humanos. Y la segunda excepción es similar, que dice el sentido moral o ético propio de una persona. Por eso cuando uno dice es gente sin conciencia, porque obviamente obra mal, ¿sí? Es decir, nosotros estamos delante de Dios con una moralidad. Y ahí es donde surgen muchas interpretaciones. Tú puedes ser judío, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser africano, hablando un idioma africano, perdido en el África, puede estar en Sudamérica, en el sudeste asiático, en cualquier lugar del planeta. Y tú sabes qué es lo que es bien y qué es lo que es mal. Tú sabes que robar es malo. Tú sabes que matar es malo. Tú sabes que faltarle respeto a una persona, especialmente mayor, es malo. Tú sabes que ser violento es malo. Tú sabes que hacer un favor desinteresado es correcto. Tú sabes que amar a las personas es correcto. En fin, todos estos valores traducidos en actitudes lo determina la conciencia y la valoración moral la determina la conciencia, ¿no? Y lo que el pastor Conrad Wein trajo a nosotros como debate a la Iglesia Mundial es que nosotros tenemos que tomar conciencia individual, personal, cada uno de los 23 millones de adventistas, de que tenemos nuestra conciencia. No debemos seguir a un rebaño por el solo hecho de que nos digan, hagan lo que se les ordena. De ahí es que cuando se dio este debate, él pidió que le rindan cuentas de por qué, por ejemplo, cuando vino la pandemia pasada y todo ese tema, la iglesia se comportó de una manera incorrecta, porque la conciencia de muchos adventistas sintió que fueron violadas sus libertades. Nosotros tenemos unas libertades inherentes. Yo tengo una libertad inherente de hablar, una libertad inherente de pensar, una libertad inherente de creer. Tengo una libertad inherente de tener un nombre. Yo no puedo ser algo, soy alguien, ¿sí? Y ese alguien me lo da un nombre y un apellido, una familia. Tengo la libertad inherente de moverme, de entrar, salir, viajar. No vivo en un calabozo. No estoy condenado a vivir en un calabozo. Puedo desplazarme. Es decir, hay libertades inherentes en que la persona tiene el derecho de expresarse. Y cuando esa libertad te la pisotean, te la prohíben, entonces vienen los dictados de conciencia. A mí la conciencia me dice que lo que tú estás haciendo está mal. Entonces, en un ambiente cristiano donde la libertad de conciencia es primera o prima, es muy importante, cuando alguien pasa por encima de tu libertad de conciencia, entonces hay personas que toman esto como una alarma. Cuidado, hay peligro. Otras personas no les interesa, otras personas no tienen conciencia de que le están pisoteando sus derechos. Esto se dio en sumo grado, estos casos, por ejemplo, en el comienzo de la era cristiana, la iglesia cristiana primitiva, por motivo de conciencia, sufrió muchísimo. Apenas salidos los apóstoles del aposento alto y comenzó la gran prédica, la primera lluvia o la lluvia temprana para el cristianismo, los líderes religiosos, que también eran líderes políticos, ¿sí? El Sanedrín y toda esa camarada de fariseos, saduceos, escribas, les prohibieron a los discípulos, ustedes no prediquen, porque ya hubo mucho jaleo, hubo mucho problema, ese hombre ya murió,
ese hombre ya no está, olvidemos esto, cerremos el capítulo de Jesús, Nazareno, etcétera, y todo el mundo a su casa. Y los discípulos dijeron, mira, si yo tengo que obedecerte a ti y obedecer a mi conciencia, ¿sí? Es preferible, porque el Señor me ha ordenado a mí, a que yo predique este mensaje, yo tengo que obedecer por conciencia, porque sé que es correcto y que es incorrecto, naturalmente, yo elijo predicar el Evangelio. Y te tengo que desobedecer a ti. Yo puedo obedecerte, quiero obedecerte, pero hay motivo de conciencia en lo que no puedo obedecer. Este es uno. No voy a obedecer, te voy a seguir predicando. Ajá, ok, muy bonito. Y vino la persecución. Y se desató la persecución muy ferozmente. Y de allí en adelante a todos los cristianos que tienen su conciencia sujeta a la palabra de Dios y a lo que enseña la sana doctrina, como una amenaza este mundo. Este mundo a nosotros, bueno Jesús, nosotros no somos de este mundo. Las leyes que gobiernan este mundo no pueden estar en armonía para un cristiano verdadero. No estarán nunca, porque este gobierno está sujeto a un gobierno enemigo de Dios. Entonces, el gobierno enemigo de Dios pone leyes y nosotros, en nuestra conciencia, si estamos sujetos a la verdad del Evangelio, siempre nuestra conciencia se estará amenazada. Ahora, que esto suceda en el mundo es una cosa, porque estamos en el lugar equivocado. Es decir, este no es nuestro mundo. Esta no es nuestra patria. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? Allí nosotros nos sentiremos realmente con el deseo de obedecer a ese Rey de Reyes, Señor de Señores y el Dios de Dioses, que es nuestro Salvador Jesucristo, al Altísimo y al Espíritu Santo, porque nuestra conciencia nos dice a través de la luz que nos emana de la palabra de Dios, que ese gobierno es el correcto, el que busca el bien de los demás. Ahora, que suceda en el mundo es lo que hay. Pero que suceda dentro de nuestra muy querida iglesia adventista, ese mismo procedimiento, hay que ponerlas a sonar las alarmas, porque algo malo está pasando o algo malo está viniendo. Esta mañana acabo de mirar un post nada más del YouTube que al pastor Conrad Vine, a este mencionado pastor, otra vez de diferentes iglesias en Estados Unidos le están cerrando las puertas. Tú no puedes predicar acá. Tú no puedes predicar allá. En su mismo distrito, en su misma conferencia, le llaman Estados Unidos, en su misma conferencia le han prohibido predicar. ¿Por qué? Porque él no dice algo que esté de acuerdo al discurso oficial de la iglesia. Es exactamente lo que le pasó hablemos de lo que menciona Hechos 5, lo que acabamos de mencionar, que vienen los líderes religiosos y le dicen a los apóstoles, ellos eran judíos, debían estar sujetos a la autoridad religiosa y civil judía, eran judíos practicantes, pero dijeron, no, usted no puede predicar acá, al menos no predique eso. Bueno, a este hombre le está pasando exactamente lo mismo, le están cerrando las puertas. ¿Cuánto tiempo más quedará dentro de la conferencia general? No lo sabemos. No creo que mucho tiempo. Pero eso a nosotros nos está enseñando que cada uno en su iglesia, de una u otra manera, si tú quieres permanecer fiel al evangelio que una vez nos fue dado, que es este evangelio sagrado que nos llegó a nosotros para el final del tiempo, que nos lo dio algún adventista y nos dio los estudios bíblicos, algún adventista y nos hizo conocer el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje de este pueblo,
y la misión de esta iglesia, que es predicar a todo el mundo este mensaje, entonces nuestra conciencia nos dice que eso para el final del tiempo es un mensaje único. No podemos predicar otros mensajes o callarnos. ¿Por qué? Porque estaríamos, los que tienen la conciencia limpia, estaremos en contra de nuestra conciencia. Entonces, ¿dónde está lo correcto y lo incorrecto? En lo que me dicen nuestros superiores en autoridad eclesiástica, nuestros pastores, nuestros ancianos, el presidente de acá, el vicepresidente de allá, o lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que tener en cuenta que tu conciencia es la que va a responder delante de un trono celestial cuando nuestro nombre pase una sola vez en el santuario celestial, en el lugar santísimo, hoy que estamos en el día del juicio. Nosotros creemos que todavía se está juzgando a los muertos, pero esa lista de los muertos está terminando y pronto comenzará la lista de los vivos. Y ahí estaremos nosotros, si estamos vivos. Entonces, por nuestra conciencia, nosotros tomaremos decisión. ¿Cuáles decisiones? ¿De qué lado te vas a poner? Porque hay personas que prefieren no pasar ningún tipo de problema, no les interesa pasar ningún tipo de problema, y están dispuestos a entregar su voluntad, su poder de decisión y su conciencia a otras personas para evitar problemas. Hay personas que dicen que no me interesan los problemas. Yo tengo un llamado. El Señor me ha llamado. Y yo tengo un Salvador. Y Él me ha comisionado a dar este mensaje para este tiempo. Ah, pero hermano, la iglesia dice que tú no tienes que ofender a los demás. Mira, hay personas que se ofenden por el solo hecho de ofenderse. No necesita decirle nada. Nada, absolutamente. Se ofenden porque se ofenden. Hay personas que anoche estábamos hablando en nuestra meditación para recibir el sábado, que nosotros los cristianos, y voy a repetir el ejemplo, en esta mesa que tenemos acá, o en esta reunión donde estamos con ustedes, si entrara una persona que tiene una orientación sexual diferente, no hace falta que le digamos nada, no hace falta que lo miremos, no hace falta que le hablemos del tema que tiene otra orientación sexual, no hace falta nada de eso. Por el solo hecho de estar entre nosotros, ya se siente mal, se siente ofendida. ¿Me entienden? Es decir, nosotros no somos el problema es ellos, que no se sienten bien en un lugar. Pero nos quieren hacer creer a nosotros que nosotros somos las personas, los problemáticos, por eso no somos, en fin, no nos vamos por las ramas, pero es así, eso es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque su conciencia, la de ellos, les dice que nuestra forma de vivir les señala a ellos como personas diferentes. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia adventista en este último tiempo? Que la iglesia adventista está tomando unas prerrogativas que no les fue dada, no las tiene, no debe tenerlas y no las tendrá nunca delante de Dios, que es la de dirigir conciencias. Asumir que tiene la autoridad de manejar la conciencia de los fieles. La única autoridad que a nosotros nos puede iluminar como un referente a nuestra conciencia de lo que está bien y de lo que está mal es la palabra de Dios. No hay otra fuente que podamos referirnos como un baluarte o como un sostén o como un referente para saber lo que está bien y está mal. No existe, no debe existir. Vuelvo a leer la misma cita y la definición que hice
el conocimiento del bien y del mal que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad y los actos es la conciencia. Y esa conciencia, cuando está iluminada por este conocimiento del Evangelio eterno, se vuelve una conciencia limpia. Ahora vamos a mirar los versículos. Pero cuando la conciencia no está sujeta a este conocimiento de la verdad del Evangelio, podemos asumir que no estamos por conciencia en el camino correcto. Nosotros, aunque no queramos, vamos a encontrarnos periódicamente con el ejercicio de nuestra conciencia. Si hoy estamos en tiempo de paz, este, este hecho, estos eventos de manejar la conciencia delante del Señor, se vuelve más visible en situaciones de problemas o crisis. Por ejemplo, cuando tú tienes un trabajo y tienes una paga, tus problemas económicos prácticamente, digamos, seamos optimistas, están solucionados. ¿Sí? Tú pagas tus cuentas, pagas tu alimentación, pagas tu techo, pero cuando tú no tienes ese dinero, tú comienzas a pensar muchas cosas. ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo hago para comer hoy? ¿Cómo hago para pagar mis deudas? Entonces comienza tu mente a pensar cómo soluciono. Y ahí es donde la conciencia te dice, sal a buscar trabajo, capacítate o agarra una pistola y sal a robar a la calle. Son dos situaciones distintas, pero la conciencia te dice, una es la correcta y la otra es la incorrecta. Cuando en términos espirituales lleguemos a una situación donde cada vez la sociedad comienza a rechazar a los que son fieles al Evangelio santo o eterno de Dios, la conciencia de ellos irá enemistándose más con las personas que sí siguen el Evangelio. Y esto va a suceder también dentro de la iglesia adventista. Por eso dentro de la iglesia adventista está dándose este zarandeo. ¿Quién se pone de parte del Señor y de la Biblia y de la verdad que una vez nos fue dada? ¿O quién se pone de parte de la corporación? Vamos a decirlo de esa manera. No vamos a decir que la iglesia ha apostatado, nosotros no somos proclives a pronunciarnos de esa manera porque no es verdad. Nosotros, la iglesia adventista no ha apostatado, porque nosotros somos la iglesia adventista. Tú eres la iglesia y nosotros. Ahora, hay elementos que han apostatado dentro de la iglesia adventista, que tienen su pensamiento no en la iglesia, sino en la corporación adventista, que es una empresa comercial. La corporación es una empresa que transacciona bienes y servicios y que su única meta es el lucrarse, ganancias materiales. Los que están pensando más en la corporación o están para la corporación, entonces ellos sí les interesa, no importa la conciencia, no, nos interesa ganar, ganar subsidios, ganar mucho dinero, el dinero viene del Estado y el Estado también cobra, da y recibe. Entonces, tú tienes que empezar a elegir. Nosotros, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, somos 23 millones, casi 24 millones, según las últimas estadísticas, en el mundo, ¿sí? Pero la hermana Juez menciona que al final del tiempo, bueno, ella en sus días menciona, ni uno en 20 estarán preparados. Ella dice, si hoy viniera Jesús dentro de la iglesia adventista, ni uno en 20, o sea, menos del 5%, ¿sí? Estaría preparado para recibir al Señor. O sea, más del 95% de las personas no están calificadas para soportar la prueba y abandonarán la iglesia. En ese momento en el que la hermana White dijo esa cita célebre,
no existía ninguna mundanalidad como existe hoy en la iglesia, no existen o no existían los movimientos de la banderita coloreada dentro de la iglesia, no existía el adoctrinamiento con los niños, etcétera, tantas cosas diferentes que eran desconocidas y que hoy la iglesia adventista o ciertos sectores de la iglesia adventista está aceptando. Entonces creo que ese porcentaje, si ella estuviera hoy viva, creo que sería todavía menor. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra conciencia nos está diciendo que a mucha gente que o tenemos que seguir al Señor y a todo lo que significa, o tenemos que seguir lo que el pastor manda. Hay unos versículos en Filipenses 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice Pablo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ese debería ser hoy nuestro pensamiento. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación porque vienen ataques de conciencia dentro de nuestra muy querida iglesia que nos va a afectar nuestra vida espiritual si nosotros bajamos la guardia. Fíjense ustedes, quisiera leer este, este versículo que está acá. En 1 Corintios capítulo 10, vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 10, que dice así, del 23 al 29. Hacer, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, o sea, todo está correcto, todo puede ser bueno, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, ¿sí? Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Este era un debate en la época de Pablo, en la época del cristianismo primitivo, donde mucha de la comida que se compraba en el mercado, hoy llamémosle supermercado, mercaditos de los fines de semana, la tienda, etcétera. Bueno, antes se compraba todo en el mercado. Y en el mercado se llevaba lo que se sacrificaba a los ídolos. Es decir, tenía primero, antes de estar en la mesa para comprar carne, ese animal era sacrificado a los ídolos. Entonces, en un lugar era sacrificado, los templos especialmente, era sacrificado a los ídolos y se pedían oraciones, se pedían favores a los dioses en esa época y se sacrificaba el animal. Entonces después el animal, una vez muerto, se lo llevaba al mercado, se lo trozaba y se lo vendía. Entonces había cristianos que decían, uy, esto no puedo comer esta carne porque esta carne fue sacrificada a los ídolos. Pero aquel otro cristiano que estaba más maduro, dijo, mira, para mí los ídolos no son nada. Yo no sigo los ídolos, yo no estuve en ese ritual, ni tampoco creo en, en esa expresión religiosa. No, no, no. Yo estoy en el mercado y voy a comprar esto para comer. Entonces, venía el choque de con sí, pero ese fue sacrificado a los ídolos. El otro decía, sí, pero para tu conciencia, si tú no lo quieres comprar o no lo quieres comer, no lo comas. Pero como yo no creo en los ídolos, y para mí todo eso es una charlatanería, entonces yo sí lo voy a comprar
y me lo llevo a casa y me hago la comida. Y ahí ese era un debate contemporáneo en esa época que decía, y Pablo dice, mire, si tú crees que vas a hacerle daño comprando tú, que no crees en los ídolos, a otro cristiano que está a tu lado, que sí cree, porque su conciencia le dice que eso está contaminado, no lo compres para no dañar la conciencia del otro. ¿Sí? No, no lo comas. A pesar de que tú crees que eso es todo una charlatanería, no lo compres. Por su conciencia, para que no le des tú a él que hablar después. No le des motivos. Pero aún así todo, eso sigue siendo nada. Porque nosotros no estamos sujetos a las limitaciones de los ídolos o al culto religioso de los ídolos. Nosotros creemos en un Dios vivo. Esto es un animal y nosotros vamos a comerlo. ¿Se entiende? Era un choque de conciencia en esa época, pero se daba, era común. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una conciencia que nos dice qué está correcto y qué es lo que es incorrecto. Fijémonos, el tema de la conciencia sí está muy mencionado en la Biblia. Fijémonos en el libro de Timoteo. Pablo habla mucho del tema de la conciencia cuando se refiere a Timoteo. En primera carta de Timoteo, ¿sí? Capítulo 1, versículos 2 al 5, dice así. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Es una presentación a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo lo deja a Timoteo como vigilante, como cuidador. Cuídate, tú que te quedas acá, para vigilar que no venga otro a enseñar cosas distintas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, pleitos, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo le da un consejo a Timoteo. Lo que yo te voy a pedir ahora me sale a mí del amor que yo tengo por ti y por las almas, porque tengo la conciencia limpia y de un amor no fingido. ¿Sí? Entonces, ahí es donde él le dice, presta atención para que no vengan otros y cambien el evangelio. Nosotros al final del tiempo, nuestra conciencia será desafiada, pero de una manera muy sutil. Fíjense ustedes, para que ustedes lo vean, un ejemplo muy práctico que todo hemos pasado, en el último tiempo, donde tuvo la última pandemia que hemos conocido, en estos 4 años, mucha conciencia de los adventistas fue pisoteada. Y muy pocos quisieron hablar de eso. Pero la gran mayoría de esta gente la habló fuera de la iglesia adventista del séptimo día organizada. Más bien se habló entre los ministerios de sostén propio, entre gente que se reunía aparte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía prohibido hablar de ese tema. Hasta que apareció el pastor Conrad Ball. Él dijo, señores, acá hay un problema. La conciencia de mucha gente ha sido pisoteada, especialmente la mía, dijo. Yo no veo bien lo que ha sucedido. Entremos a un debate, ¿qué pasó? Porque aparentemente lo que pasó va a volver a suceder pronto. Pronto viene otra vez y van a venir otros problemas. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Va a ser lo mismo? ¿Se va a repetir la historia? No, no estoy de acuerdo. Esa fue su conciencia, la que le dijo lo que estaba correcto y lo que estaba incorrecto. Y él lo habló en voz alta.
dentro de la iglesia adventista. Por eso ahora a este pastor lo están cancelando, lo están marginando. No, no, este habla por sí mismo y no habla por voz oficial de la iglesia. La voz oficial de la iglesia es: no hay voz, no hables de eso. Entonces, cuando venga algo similar a nosotros como adventistas del séptimo día, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estará nuestra conciencia fijada? ¿En el fundamento vivo de la palabra de Dios o en una autoridad de un pastor muy renombrado o un presidente de asociación, de división, de unión, lo que fuere? ¿Dónde va a estar mi conciencia anclada para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Lo que la Biblia llama bueno y malo o lo que la gente dice lo que es bueno y malo? Tú tienes que pensar, mi querido hermano y mi querida hermana, que esto está o ya llegó o está terminando de llegar. Nosotros como adventistas estamos llamados a tener un protagonismo muy importante en los acontecimientos del tiempo del fin. Nosotros nos concentramos generalmente como que el protagonismo lo va a tener Roma, como que y es cierto, como que el protagonismo lo va a tener Estados Unidos, también es cierto, pero nosotros también vamos a tener el mismo protagonismo o mayor, porque nosotros seremos el único pueblo de la tierra que tendrá el valor de decirle no a esta nueva imposición de gobierno. El único. Hoy hay mucha gente que está tomando oposición a lo que sería esta persona o este gobierno que está, llamémosle, el nuevo gobierno. Hay mucha gente que está tomando este, cierta posición. Hay políticos, hay periodistas, hay médicos y hay gente común que no está de acuerdo, sabe que está mal. Pero va a llegar un momento cuando cambien ciertas situaciones sociales, económicas, religiosas, entre otras, que esa gente va a ser absorbida por Babilonia y van a dejar de oponerse. Esa gente que hoy está oponiéndose, hoy estaba mirando, bueno, anoche, ayer a la tarde estaba mirando un video muy, muy recomendable de este muchacho argentino, Agustín Laje, ¿sí? Estaba en Paraguay dando una entrevista de unos 50 minutos. No tiene desperdicio, excelente. Cómo hace defensa. Es un hombre que no es religioso, un muchacho joven, treintañero, no es religioso. Él no profesa ninguna religión, no habla en nombre de principios bíblicos o cristianos, pero él menciona con lujo de detalles lo que se viene en cuanto a la educación, en cuanto a todo lo que estamos viendo como la Agenda 2030. Ahora, él hoy está haciendo una defensa de las libertades inherentes que tenemos como personas, que están siendo pisoteadas. Pero va a llegar un momento de él, como cientos o miles de otros, de habla en español y de otros idiomas, cada uno en su lugar, que están haciendo defensa, ¿sí?, de las conciencias, de las libertades de las personas. Pero tarde o temprano todas estas personas serán absorbidas por Babilonia. Y al final del recorrido, cuando nos encontremos en el mismísimo fin del fin, quedará un solo pueblo con una sola identidad, que serán los hijos de Dios, santificados. Y no voy a decir los adventistas el séptimo día, porque vendrán los obreros de la hora undécima. Amén. Amén. Hombres y mujeres que en el último tiempo de cientos de religiones diferentes seguirán el ejemplo
de las altas normas de ese grupo selecto, zarandeado y sellado por Dios, que eligieron solamente la palabra de Dios como fuente de verdad. Y ese grupo habrá experimentado una vida tan santificada, tan alta la norma de santidad como lo pide la Biblia, que la gente de afuera mirará a esa gente de allá arriba y lo verá tan diferente a ellos, que ellos querrán ser como ese grupo, perseguidos. Y querrán imitarlos, porque realmente les fascina el deseo de defender la verdad por la conciencia iluminada en esta palabra. Querrán estar con ese grupo porque se identificarán con la verdad que está enseñada en la palabra, enseñada por la conciencia limpia de esos hombres y mujeres santificados que la Biblia al final le llama los 144.000. Estas personas, los obreros de la hora undécima, anhelarán escuchar ese mensaje y se convertirán miles. Ahora, otros adventistas que no purificaron sus mentes y sus conciencias con esta palabra, sino que se sujetaron a mentes humanas falibles como ellos mismos y no habrán llegado a un grado de santidad que les permita atravesar esas pruebas, esas privaciones, porque las pruebas pasan por ser privaciones, privaciones de libertad, privaciones de comida, privaciones de vivienda, privaciones de bienes, es decir, tú le quitas a la gente lo que tiene en todos los aspectos y esa persona queda completamente desprotegida en todos los aspectos. Pero aquellos que han tenido una comunión con Dios en fe y práctica no están desprotegidos porque ellos tienen una fe tan fuerte que les hace mirar más allá de su problema temporal aquí. Pero para llegar a esa experiencia hay que tener una comunión con Dios muy especial. Por eso la conciencia es muy importante que nosotros nos detengamos a pensar en mi propia conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy pidiendo de referente o a quién estoy siguiendo como guía para determinar en mi conciencia qué es correcto y qué no es correcto? Vamos a leer un versículo bíblico, ¿sí? Que dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 14 en adelante, dice así, lo leo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se preocupen, no se preocupen, nos dice Pedro, ¿sí? Si somos perseguidos por la justicia de este mundo, más bien seamos afortunados. Él nos dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, nada de gritos, nada de nervios, nada de histerias, no, manso. Presenta la verdad de Dios manso, ¿sí? Reverente, sé temeroso de Dios y de las cosas del Señor con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, que digan, estos son unos sinvergüenzas, no puedan, porque tu conciencia te dice, yo no soy malhechor, no he transgredido ninguna ley, ni civil ni penal, sino que sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. A esa altura nosotros somos llamados en este tiempo.
que nuestra conciencia la pueda dirigir el Espíritu Santo y que nos enseñe a estar sujetos a este evangelio. Tito, Pablo le escribe a Tito, otro de sus discípulos, joven también, y le dice, Tito 1, versos 15 y 16, dice así: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Es decir, si tú estás delante de una persona impía o una persona mala, todo lo que tú haces, lo que tú digas, para ello no sirve. ¿Sí? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios. O sea, no son los incrédulos ateos o la gente del mundo, son los religiosos que profesan conocer a Dios, dicen hablar de Dios, conocer a Dios, ¿sí? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son pura palabra, puro bla, 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 bla. Pero a la hora de tener obras que hablen de su fe o de que conocen a Dios, no tienen nada. Y en el cielo son abominables y reprobados. Pero nosotros que tenemos una buena conciencia, que nosotros determinamos por la luz que nace de la verdad de la palabra de Dios, nos ilumina nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra capacidad de decidir qué es correcto y qué es incorrecto. Esa conciencia iluminada por la Biblia nos hace a nosotros unas personas que no vamos a pasarla bien en este mundo. Porque en este mundo, hoy más que nunca, y hace 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás y 40 años atrás, a lo que era malo se le llamaba malo y a lo que era bueno se le llamaba bueno. Hoy es al revés, es el mundo del revés. Hoy a lo que está malo le llamamos bueno o le llaman, y a lo que es bueno le llaman mal. Ese cambio de conciencia global, general, social en el mundo está yendo cada vez más aceleradamente hacia un pensamiento único de que, como pasó los antediluvianos, era su pensamiento de continuo solamente hacer el mal. Y nosotros nos encontramos en esta generación. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que no conocen a Cristo, no conocen el cristianismo, no han sabido jamás de un misionero, no les ha llegado a la Biblia nunca, no han conocido nada de Cristo? Hablamos de personas, hablamos de pueblos y hablamos de naciones enteras que han emergido en la historia y se han vuelto a sepultar y han desaparecido. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Son salvas? La Biblia dice, hay muchas personas que sí. De esas personas que nunca, jamás en la vida se han enterado de que vivió una persona que se llamó Jesús, Jesús de Nazaret. Fíjense en Romanos capítulo 2, ¿sí? Vamos a ver lo que significa y repetimos de nuevo la definición de conciencia para que la tengamos claro. Dice así, es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente los propios. Voy a comenzar conmigo mismo. En Romanos capítulo 2, verso 12 dice así en adelante. Todos los que sin ley han pecado, pongamos a esta persona perdida de un pueblo de Latinoamérica antes de la conquista de Colón. Colón trajo el cristianismo, vinieron los curas católicos y empezaron a colonizar todo, pero antes toda esa gente no conocía, no sabía nada. Por ejemplo, vamos a poner esa gente. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son los que saben, ¿sí?, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el ejemplo máximo que hoy, en este momento, estoy recordando, es el buen samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un levita, ¿no? Doctores de la ley, diezmo infaltable, religiosos como ellos no había, personas santas, catalogados socialmente como líderes religiosos, que tenían la misión de llevar a Dios a la mente del pueblo. Pero vieron a un pobre tipo que lo golpearon, lo dejaron al costado del camino, moribundo, casi a morir, y uno pasó y dijo, no, lo siento, yo tengo muchas cosas que hacer. Y el otro no, me está esperando la iglesia. Hay conocedores de la ley. Y vino un samaritano. ¿Saben quién es un samaritano siglo XXI? Para los judíos, porque los judíos ni tocaban, no le estrechaban la mano a un samaritano, era tocar un inmundo, se tenía que purificar. Un africano venido de la patera, el ser más despreciable socialmente hablando de lo que hoy podemos conocer aquí en Europa. Ese era un samaritano. Y ese hombre lo vio al herido y lo levantó, lo curó, se preocupó por él, me imagino que le habrá dado un poco de agua, un poco de alimento, lo vendó y se lo llevó, como dice la escritura, al mesón, digamos siglo XXI, se lo habrá llevado a su casa para que se recupere. Y lo siguió curando. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Él hizo, demostró lo que la ley dice de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Los que son justos. Y los otros líderes religiosos, con diezmos incluidos, fueron reprobados por Dios. Quédate con tu diezmo, quédate con tu conocimiento. Se sabía la Torá de memoria. Yo no sé si cuántos versículos de memoria me sé, creo que no pasan 15 versículos. O sea, ni un capítulo. Estos tipos se sabían de memoria total. Era indispensable que pudieran recitar la Torá de memoria para lograr el cargo de ser un líder, un rabino. Y no, no tenían amor. Y un don nadie les enseñó lo que era el amor al prójimo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquellos desconocidos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, por conciencia, estos, aunque no tengan los 10 mandamientos, la conciencia para ellos es ley. Fíjense ustedes qué interesante el enfoque que le da Pablo, porque dice, esa persona que jamás conoció los 10 mandamientos, tienen una ley que es su conciencia, que saben lo que es bueno y lo que es malo. Saben que meterse con la mujer del otro es malo. Saben que robar es malo. Saben que robar el marido a esa mujer es malo. Saben que golpear y ser violento es malo. Es decir, lo saben. No hay excusa. Dios nos da a nosotros, todos nosotros nos da la misma conciencia. Ahora, que tú la uses o que no la uses es un problema de decisión tuya personal. Que tu conciencia quede cauterizada o insensible o inservible a la vez, porque eres tan malo que ya no tienes ningún remordimiento. Y hay personas que realmente son muy malas, especialmente los que están arriba, porque tienen un poder de decisión que afecta para mal a millones de personas. Y no les importa, no tienen la menor vergüenza, el menor resquicio de remordimiento, no les importa. Estas personas
son las que tienen la conciencia cauterizada, insensible, ¿no? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Aquí Pablo nos dice, esa persona tiene su conciencia que les dice que lo que está bien o lo que está mal según su razonamiento. Y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay personas que serán juzgadas por la ley de Dios y hay personas que serán juzgadas por su conciencia. Estas personas, los obreros de la hora undécima, van a tener su conciencia bien entrenada para discernir todo lo malo que estará haciendo Babilonia al final del tiempo. Pero necesitarán ver a alguien primero que le dice, no, no me voy a someter, aunque me cueste la vida. Y ese testimonio a su conciencia será el último empujoncito que necesitaban para plegarse a la fila del Señor. Ese testimonio. Por eso los hijos de Dios del tiempo del fin tienen una norma de vida muy alta. No te confunda, mi amigo, mi hermano. Nosotros no estamos para ser mediocres. La iglesia adventista no está llamada para ser una iglesia más. Estamos llamados para ser baluarte de la verdad de Dios en su estado puro al final del tiempo, de una manera como nunca la iglesia en los 2000 años que tiene de vida, la iglesia cristiana, ha sido llamada a dar razón y cuenta de su fe con tanta exigencia. Ni los apóstoles, porque al final del tiempo tendremos tantas o más crisis de las peores que ellos pasaron, o de los cristianos de la Edad Media. La conciencia a nosotros nos va a determinar de qué lado estamos, queramos o no queramos aceptarlo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Y eso nuestra conciencia lo debe asumir como la única autoridad. Tu conciencia tiene que ser renovada y sujeta a este santo evangelio. No prestes atención a una persona, por más autoridad que tenga, a que te diga lo que es correcto y lo que no es correcto. Se me olvidó de poner maíz. Por ti mismo. ¿Entiendes? Por ti mismo, mi querido hermano. En Romanos, bueno, vamos a hablar más de los testimonios. Ya hablamos de unos versículos. Vamos a ver qué es lo que dice la hermana Juay con respecto a este tema tan interesante. Nosotros, al final del tiempo, nuestra conciencia será puesta en jaque. A ver, Gerardo, ¿qué vas a hacer? Y ve, José Antonio, ¿qué vas a decidir? Vas a decidir lo que tu conciencia crea que es correcto o no. Por eso tú tienes que comenzar a entrenar tu conciencia y que esté sujeta a la palabra de Dios. Si no está sujeta a la palabra de Dios, tu conciencia va a naufragar en diferentes corrientes de pensamientos que te van a llevar a tomar decisiones equivocadas para la eternidad. En la matutina recibiréis poder, capítulo 24, el Espíritu nos ilumina, dice la hermana Juan lo siguiente. El Señor no rehúsa dar el Espíritu a quien se lo pide. Cuando la convicción toca las cuerdas sensibles de la conciencia, ¿por qué no prestarle oído para escuchar la voz del Espíritu de Dios? Cada vacilación y postergación nos sitúa. Cada vez que tú lo dices, no, después, no, después, no, después,
nos sitúa en una posición en la que nos resulta cada vez más difícil aceptar la luz celestial. Y por último, parece imposible que las amonestaciones y advertencias nos impresionen. Tu conciencia se va endureciendo, se va insensibilizando. Cada vez que tú estás, no, después, ahora no, después voy a arreglar. No, es que todo eso te va a ir llevando un paso más lejos. Los pecadores se expresan cada vez con mayor facilidad. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es un hecho de Hechos 24-25, cuando tenemos que se rechazó el evangelio. Ahora, después te llamaré. Conozco los peligros, dice la hermana Juan, en que se encuentran los que rehúsan andar en la luz de Dios que les ha dado. Ellos mismos provocan la terrible crisis por seguir sus propios caminos y proceder según su criterio personal. La conciencia, dice la hermana White, resulta cada vez menos sensible y la voz de Dios parece cada vez más lejana. Así es como el obrador de maldad queda librado a su propia infatuación. Con obstinación resiste cada llamado, desprecia cada consejo y advertencia. Como el mensajero de Dios ya no impresiona más su mente, rechaza cada provisión que garantiza su propia salvación. El Espíritu de Dios deja de ejercer su poder para refrenar. Como consecuencia se escucha la sentencia, como dice en Oseas 4:17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Tú te imaginas, mi querido hermano, mi querida hermana, que sobre ti te diga tu nombre? Quiere seguir a los ídolos, persiste en seguir y en desobedecer, déjalo. Sobre esas sentencias ya no hay nada que hacer. Y habrá sido tu propia falta, porque tu conciencia se fue insensibilizando al llamado constante del Espíritu Santo. Por eso hay almas dentro del pueblo de Dios que se perderán por un poquito así de no haber perseverado. Por un pelín, como dice. No me salvé. Pero casi salvo es absoluta y completamente perdido. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia de nuestras decisiones, de obedecer a nuestra conciencia si está en armonía con la palabra de Dios. En esta prédica de hace 2 semanas se comentaba que había personas que no la dejaban entrar en la iglesia porque no tenía la pauta, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué? Si yo quiero servir a Dios igual y quiero adorar a Dios igual, vine siempre a esta iglesia. Ah, no, porque hay una orden de arriba. Nosotros sabemos que este tema no ha terminado todavía, el tema sanitario. Sabemos que vendrán más. La primera plaga de las 7 postreras plagas es sanitaria. Habla de úlceras. O sea, esto no se ha terminado. ¿Sí? Y nosotros debemos prepararnos, al menos prepararnos mentalmente de que seremos otra vez probados de nuevo. ¿Sí? ¿Y dónde va a estar nuestra conciencia? Nosotros tenemos que saber que este tiempo es muy solemne. A fin de conocerle, en otra matutina, la hermana Juan menciona el 11 de octubre. Seamos agradecidos porque tenemos el privilegio de encomendar nuestras obras a Dios. Debemos recordar que no somos piezas de un mecanismo inanimado, sino seres inteligentes, capaces de elegir el bien y rehusar el mal.
con una clara conciencia y un propósito puro. Debemos apuntar a la consecuencia de todas nuestras obras. En todas nuestras transacciones comerciales, en cada palabra y acto, debemos mantener un propósito puro y una clara conciencia. Debemos encomendar nuestras obras a Dios y luego dejarlas en sus manos. Nuestra obra debe hacerse con la integridad más estricta. No se nos pide menos, mis queridos hermanos. A nosotros se nos va a pedir un grado de santidad muy alto, muy por sobre lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra cabecita, como estándar. Ah, bueno, yo no me meto en problemas, yo no me persigue la policía, me llevo bien con mi mujer, me llevo bien con mi marido, aporto a mi casa lo que tengo que aportar, no me meto en problemas, se terminó. No. Eso lo hace cualquiera. Hoy en día eso lo hace cualquiera. Un ciudadano común es eso. No se mete en problemas, está bien. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a mucho más alto que eso. Porque debemos ser referentes de los obreros de la hora undécima que vendrán después. Y si no alcanzamos esa norma de santidad tan alta, seremos desechados. Y tenga el Señor misericordia de nosotros. Amén. Amén. Nuestra obra debe hacerse con la integridad más estricta. No debemos estimar nada que no podamos llevar a las cortes celestiales. Al hacer nuestro trabajo, pidamos la ayuda de Dios, comprendiendo que esto es lo único que puede mantener nuestra obra libre de egoísmo. Hay una obra que hacer. La iglesia adventista la tiene que hacer y la hará. Pero no la hará la iglesia adventista. La harán hombres y mujeres consagrados a Dios. Ya la iglesia para ese entonces estará suprimida, estará prohibida. Es más, ni podremos salir con esta Biblia en la mano por la calle. Bueno, hoy tampoco se puede, ¿no? Pero al menos hay gente que la lleva en la cartera. Pero en ese momento ni siquiera podremos hablar de la Biblia. De ahí es que la obra médica misionera abra las puertas que el mundo cerró a los evangélicos. Pero los que tengan una conciencia que se ha purificado en Dios podrán ser guiados por el Espíritu Santo y sortear todos los obstáculos para que cada alma tenga su llamado. Por eso la obra del fin se hará con medios muy sencillos, con hombres muy consagrados, y muy pocos de los ilustres que conocemos hoy dentro de nuestra querida iglesia serán llamados. Muy pocos. La hermana Juan menciona que Dios no puede trabajar en corazones engreídos, textuales palabras, sino en corazones humildes, temerosos de Dios, respetuosos, y que ellos amen el dar el evangelio y no que los alaben por su conocimiento o por sus títulos o por sus pergaminos que tienen colgado en la pared. Quisiera terminar con este versículo de Hebreos, capítulo 10, verso 22, para que tomemos realmente interés en nuestra propia salvación, ¿sí? Acerquémonos, dice el apóstol Pablo, a los judíos, a sus paisanos, en la carta de Hebreos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿sí? Con una fe bien demostrada, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar, no, que no te lleven las circunstancias, no, firmes. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Es mi deseo y mi oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Padre, por este momento que nos das para reflexionar en la
profundidad y belleza de tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque nos reúnes un pequeño grupo de tu grey en el mundo, en tu santo día, para alabar tu nombre, darte gracias y seguir esperando en ti. Amén. Bendice a cada uno, Señor, de los presentes y aquellos que escucharán después, para que tomemos real conciencia del tiempo solemne que nos toca vivir. Amén. Gracias porque nos has dado tantas bendiciones, nos has cuidado hasta hoy, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. A todos. Gracias, hermano Antonio, hermanita Belín, Deva e Iris, por supuesto, la hermana Kelly. Queremos desearles que tengan un hermoso sábado y que el Señor pueda preparar su pueblo, preparar una iglesia, preparar a una multitud que no tema salir y dar testimonio. Amén. Amén. Necesitamos purificar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu, por medio de una santificación que es una obra tremendamente espiritual, llevada por el Espíritu Santo, si nosotros nos dejamos manejar. Es una maravilla, porque no nos queda mucho tiempo. Y los cambios que vienen van a ser rápidos. Que no nos van a dar tiempo ni siquiera a pensar a cómo vamos a salir de esto. Exacto. Por eso prepararnos hoy es el tiempo ideal, el tiempo adecuado, porque cuando venga la turbulencia, no vamos a saber a dónde ir, ni tener la mente despejada con las correctas decisiones. Que el Señor te bendiga otra vez y feliz sábado y feliz tarde de sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Bendiciones, feliz sábado. Evelyn, un gusto verte. Igualmente. Hermanito Antonio, hermanita Kelly, también un fuerte abrazo en Cristo y Maranata. Amén. Maranata. Amén. Amén.